verdadera historia. Muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos Hay Otra Historia con mucha información en esta jornada. Antes quiero detenerme un segundito nada más, ¿sabés? Como hago todos los días, en algunas cifras que lo que muestran es la brecha que existe en la Argentina entre los que más y los que menos tienen. 26 veces más reciben de los ingresos los ricos que los pobres. 26 veces reciben los que ganan más que los que ganan menos. Son datos oficiales. Esos datos oficiales que dicen que en esa distribución de ingresos el 1,2 es para los pobres y el 31,2 es para los más ricos. Acá tenés los detalles que te digo. La población más pobre de la Argentina recibió el 1,2 de los ingresos, mientras que el sector más rico el 31,2. Así, los más adinerados perciben 26 veces más que los más humildes. Datos INDEC, son datos oficiales. En realidad, ¿esto qué significa? Esta brecha, ¿qué significa? Que es la deuda que tiene la Argentina respecto de los vulnerables, de los pobres, de los indigentes. Pero además no es que pasan cosas y terminamos así. No es que viene una tormenta y sucede esto. No es de manera espontánea. No brota como las flores en primavera. Lo que sucede es que hay una serie de políticas que se ponen en práctica que terminan con estos resultados. Que otra vez más te indican que los números de la economía son números rojos, son números negativos. Esto es importante, porque si vos tenés un presidente de la nación que se comprometió con la sociedad a llegar a pobreza cero, y si bien después nos dijo que esa era, bueno, una meta ideal, pero difícil de alcanzar, pero pidió que juzguemos su mandato por la cantidad de pobres que tiene la Argentina, y la cantidad de pobres va en aumento, y la brecha que los separa respecto de aquellos que tienen más es cada vez más importante, significa que estamos ante un fracaso. A todo esto, uno se pregunta que a esas políticas le tenés que sumar un endeudamiento brutal que tiene la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y cumplimientos, por supuesto, que tendremos que hacer para pagar esa deuda. El Fondo Monetario Internacional y sus representantes hoy mantuvieron una serie de encuentros con algunos candidatos. En definitiva, lo que escucha el Fondo Monetario Internacional es que esto hay que refinanciarlo. Y que además tiene que haber un tiempo para el crecimiento y el empleo, la generación de trabajo. Eso es lo que le dijo Alberto Fernández, aquí lo tenemos en la fotografía, con los representantes del Fondo Monetario Internacional. A ver, les dijo, nosotros tenemos que crecer, dar trabajo y después cumplir con esta deuda que tenemos por 100 años, con pagos importantes, con porcentajes importantes de esa deuda que nos va a tomar el Producto Bruto Interno. Y después de ese encuentro con Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional se reunió también con Roberto Labaña y escuchó algo similar respecto de esa cuestión. A ver, hay que aplazar los tiempos, hay que prolongar esos plazos para poder hacer efectiva una refinanciación o un acuerdo con otras características. Lo que más preocupa de lo que el Fondo Monetario Internacional pretende, porque eso está escrito, ya la letra fue firmada, son las reformas que pretende. Por un lado la laboral, por el otro lado la previsional. Debo recordarte que el ministro Duhovne, en reunión con inversores en los Estados Unidos, dijo y les prometió que Mauricio Macri reelige en octubre, que gana las elecciones y que esa reforma laboral, que ya está escrita y firmada, ahora que el senador Pichetto es parte de la fórmula con el presidente de la Nación, va a pasar mucho más rápido y va a ser aprobado en el Congreso Nacional. Cuando esta tarde le pregunté eso en Hay Otra Historia, la versión radio, al gobernador de Salta, Urtubey, que también estuvo en la reunión con el Fondo Monetario Internacional, dijo, la verdad, yo sería prudente y le pediría prudencia a Duhovne en las dos cosas, respecto de si Macri gana la elección y respecto de poder tener una reforma laboral en la Argentina como pide el Fondo Monetario Internacional. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Mirá, primer tema, el tema distributivo es clave, hay que prestarle mucha atención a eso
y que la distribución se esté deteriorando a ese ritmo que acabas de mostrar con los datos en la Argentina, sí, es la consecuencia directa de cada una de las políticas económicas que este gobierno tomó desde el día 1 en materia tributaria, en materia de tarifas, lo que tiene que ver con las exportaciones, la desregulación de los formadores de precios. Todo eso tuvo un factor común, el deterioro distributivo, es decir, el Estado, en lugar de estar presente para distribuir el ingreso de manera más equitativa, no solo estuvo ausente, sino que su presencia garantizó esta distribución cada vez más inequitativa que tenemos en la Argentina. Un punto fuertemente vinculado con esto, lo que vos marcabas, es el rol del Fondo Monetario, la deuda, la reestructuración que va a haber que llevar adelante de esa deuda y las condiciones de esa negociación que está bien claras que son diferenciadas. El gobierno que pretende seguir con la agenda del Fondo Monetario, que tiene que ver, en síntesis, con el ajuste, y la oposición, como se lo hizo saber bien hoy Alberto Fernández a los representantes del fondo, con la idea de recuperar la soberanía económica y empezar a hacer políticas activas que busquen de nuevo recuperar el crecimiento. En un rato te voy a dar datos de deuda que van a permitir entender mejor esto que estamos explicando. Claro, eso, y seguramente me vas a dar algunos datos de fuga de capitales, ¿no? Porque en definitiva el dinero se va de la Argentina, y también hay que hablar de las pymes que cierran, 50 por día, el consumo, la mitad de la industria paralizada. Por eso, con todo esto, es que se generan algunas historias, Verónica. Sí, exactamente, Rosario. Y en este caso, cómo la crisis golpea y fuerte a la clase media y emprendimientos, microemprendimientos, muchas veces familiares, como el que vamos a contarte hoy en el programa. Microemprendimientos que además están vinculados con ilusiones, con la cultura, con el esparcimiento. Bueno, la crisis y esta situación, ahora en este caso contamos como una ilusión que se inició en el 2014, hoy debió cerrar sus puertas. Enseguida vamos a contarte esa historia con sus protagonistas, y te vamos a hablar también, por supuesto, ahora de las noticias del Poder Judicial. Se ratifica desde Dolores para que el juez Ramos Padilla pueda seguir investigando. Lo ha hecho Casación. Néstor Espósito, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Pasó de todo en Dolores y paradójicamente lo que pasó no pasó en Dolores, sino aquí, en la capital federal. A ver, lo primero que hay que decir es que la investigación por asociación ilícita, cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D'Alessio, sigue en Dolores. Ahora, también hay que decir que sigue por ahora, que hay una confirmación que dice provisoriamente por ahora, porque hay un montón de cuestiones que todavía no están claras, ni siquiera para la Casación, que es el tribunal penal más importante del país. ¿Pero qué cosas no tiene clara Casación para poder usar el término provisoriamente? Por ejemplo, si hubo un impulso fiscal. A ver, lo explicamos para que sea técnicamente comprensible. Una persona va y hace una denuncia, la recibe un juez y le dice al fiscal: che, fiscal, decime, ¿hay que investigar esto o no? Eso se llama técnicamente la vista del 180, un artículo del Código Procesal Penal. Si el fiscal le dice sí, hay que investigar, impulsa la acción y ahí se abre formalmente la causa. A ver, yo te sigo. Lo que no está claro es si el fiscal Curi, que estamos hablando en definitiva del fiscal de Dolores y de esta causa, es el que impulsó el expediente. Efectivamente, el juez Alejo Ramos Padilla dice sí, yo tengo... La otra pregunta que tengo que hacerte, perdón que interrumpa, es ¿todavía no se sabe eso a esta altura? Es que en realidad, si bien el juez dice que hubo un impulso fiscal, hay gran parte de los imputados, algunos de ellos procesados y presos, que dicen esta causa es nula desde la primera página porque el fiscal nunca impulsó. Y hoy uno de los jueces de la Cámara de Casación dice, che, no está claro esto, hay que revisarlo. ¿Cuándo? Bueno, en algún momento va a haber que revisar, pero esto pone una suerte de interrogante respecto de si la causa va a poder avanzar, va a poder seguir avanzando o en algún momento se va a caer como un castillo de naipes. La otra novedad importante, ayer a esta hora estábamos hablando de un juez, Alejandro Slokar. Es el juez que ayer, al denegar la excarcelación de uno de los detenidos, dijo que esta causa, que la asociación ilícita, pone en riesgo el sistema institucional en Argentina. Bueno, ese juez que ayer dijo esto, hoy ya no está en la causa. Fue recusado por la diputada Elisa Carrió y hoy la Cámara de Casación, por el temor a que hubiera perdido la imparcialidad, dijo mejor corrámoslo de la cancha. ¿Y quién entra en su lugar? Y todavía no entra nadie porque van a tener que sortear un nuevo juez para el caso de que los dos que quedaron y que hoy votaron de acuerdo para correr a Slokar, que ellos no estuvieran de acuerdo en alguna cuestión. ¿Cuál podría ser esa? Bueno, básicamente dónde va a terminar el expediente. Es decir, si va a quedar en Dolores, como por ahora
está pasando o finalmente va a aterrizar en Comodoro Pi. El tribunal además confirmó la situación de rebeldía del fiscal Carlos Stornelli. Uno dice, primera instancia, Cámara de Mar del Plata, Casación. ahora la Cámara Federal. Sí. ¿Qué va a hacer el fiscal Stornelli? ¿Va a ir ahora? No, La va respuesta es a no. apelar otra vez. La respuesta es no. Ni siquiera es probable que llegue a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y entonces? No va a ir directamente, no tiene previsto ir. El fiscal cree que todo esto es algo así como una trampa, como una causa armada para pegarle de refilón a la causa de las fotocopias de los cuadernos y por eso va a persistir en su negativa a presentarse en Dolores. Bueno.